Hola, sean bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 10 del libro El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. El capítulo 10 que estamos estudiando, estamos en la parte, bueno, ya la mitad de esta lección, que es bienaventurados los que son misericordiosos. Vamos a estudiar aspectos de lo que sería la misericordia, la caridad, la compasión, el amar al prójimo como a uno mismo, que puede resultar bastante difícil en muchos casos, porque no tenemos la costumbre de ver al otro como una entidad divina, netamente. Es decir, estamos tan acostumbrados a tener trato con los demás, con la familia, con los padres, los hijos, la esposa, el esposo, con los vecinos, compañeros de trabajo, que se nos olvida que estamos tratando con entidades divinas, que de hecho la divinidad mora en ellos tanto como mora en uno mismo. Y esa es una de las situaciones más verdaderas, digámoslo así, es una de las verdades más altas y es una de las verdades más omitidas en el trato para con los semejantes. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con estas instrucciones del Evangelio, que más allá de instrucciones religiosas o filosóficas, inclusive psicológicas, son aspectos que nos permiten patrones de comportamiento o de conducta, modelos de conducta que nos permiten atinarle, evitar errar al blanco. Se llama pecado precisamente al hecho mismo de cometer el error, de desviarnos del comportamiento adecuado, de la línea divina, del modelo divino, que en este caso es Maestro Jesús. Entonces vamos a continuar con este estudio. Simplemente recuerdo que esto lo estoy haciendo de manera más resumida para que pueda ser más digerible. Sin embargo, a todos ustedes se les invita a que estudien la lectura completa. Por razones de tiempo y por razones de divulgación, estamos tratando de que la instrucción no dure más de 30 a 40 minutos, pero eso no significa que nos vamos a ir muy rápido, ni tampoco significa que lo vamos a reflexionar ligeramente o de pasada, como se dice coloquialmente. Entonces, sean bienvenidos a este estudio. Estamos en la página, dependiendo de la versión, 208, capítulo 10 del libro El Evangelio según el Espiritismo, codificado por el maestro Allan Kardec. Y nos quedamos aquí en el punto 18. Y bueno, dice así, queridos amigos, sed severos para con vosotros mismos e indulgentes para con las debilidades de los otros. Esta es también una práctica de la Santa Caridad que muy pocas personas observan. Es decir, muy pocas personas son severas para con ellas mismas y son lo suficiente indulgentes para con las debilidades de los demás. Entonces, es una práctica de caridad y a esto se refiere la caridad propiamente, no tanto al dar limosnas, a repartir dinero o bienes, que puede ser loable. La caridad más difícil, la caridad de que nos reclama nuestra propia alma de practicar, es precisamente esta. La palabra severidad se refiere a ser bastante rectos y honestos para con nuestros defectos, por ejemplo, y ser suficientemente indulgentes ante las debilidades y los defectos que podamos percibir de los demás. Entonces es una práctica de caridad netamente cristiana, independientemente de las religiones. Todos tenéis malas inclinaciones que vencer. Todos tenemos defectos que corregir, costumbres que modificar. Y aquí nos viene mucho el adagio bíblico que nos dice, pues antes de quitarle la mota en el ojo ajeno, primero quítate la astilla que traes en tu ojo, una forma de decirlo. Y dice aquí, refuerza el punto. ¿Por qué pues sois tan clarividentes? Es una manera bastante simpática de decirlo. ¿Por qué sois tan clarividentes en relación con el prójimo y tan ciegos y obtusos en relación para con vosotros mismos? O sea, tendemos mucho a criticar o a enjuiciar de una manera ligera y muy amplia. O sea, somos expertos en criticar al otro.
pero somos ciegos y muy obtusos, muy miopes al tratar de valorarnos y de conocernos y de medirnos a nosotros mismos de manera honesta con respecto al patrón espiritual que tenemos como referente, en este caso Jesús. ¿Cuándo pues dejaréis de advertir en el ojo de vuestro hermano la paja que lo molesta, para ver en vosotros la viga que os ciega y os hace andar de caída en caída? Es una pregunta que nos hace. ¿Cuándo podremos revertir esta tendencia? Porque no me dejarán mentir, la mayoría de nosotros en el día a día, en el trato con nuestros semejantes, tendemos mucho más a la crítica hacia los demás que hacia nosotros mismos, lo que llamaríamos autocrítica o autovaloración objetiva, imparcial, impersonal. Es bien interesante que nuestra balanza está inclinada más a la crítica, al juzgar, a menospreciar al semejante por cualquier error, cualquier defecto que podamos pensar que lo tienen. Yo en mis trabajos que tengo con algunas personas que trato de apoyar a nivel psicológico, me doy cuenta de que hay un sesgo muy grande. Las personas se muestran víctimas de las circunstancias y sobre todo se muestran víctimas de los demás. Hay una persona que puede hablar de la madre, del padre, del hijo, del hermano, de la hermana y prácticamente todos en su familia tienen un defecto fuerte, tienen razón esa persona, según su entender, de que la culpa y la responsabilidad de su mal, de su sufrimiento, recae en todos los demás, en toda su familia, hasta en el trabajo, por ejemplo. Y eso es algo lamentable. Pareciera que los demás tienen defectos que nos atañen, que nos afectan, pero parece ser que nosotros no tenemos ninguno. Muy interesante el punto. Entonces aquí se nota, se observa un orgullo disfrazado de victimismo, se nota un sentido de yo soy perfecto, yo estoy bien y los demás son los responsables de mi sufrimiento. Cuando en el terreno psicológico, por ejemplo, y espiritual, y el terreno metafísico, por ejemplo, se sabe que uno es responsable de las circunstancias que vive uno. A nivel de la enseñanza, por ejemplo, de Casey, se observa que la realidad exterior es un reflejo de nuestro fuero interno, de nuestro mundo interior. Entonces, cuando nosotros juzgamos a los demás, realmente nos estamos mal juzgando a nosotros mismos y por no querernos responsabilizar o culpar, por decirlo de alguna forma, pues responsabilizamos al otro. Entonces tenemos una balanza bastante inclinada, peligrosamente, hacia el lado del orgullo, al lado de la justificación de nuestros defectos, atribuyéndoselos a los demás o viéndolos en los otros. ¿Por qué? Porque al mirar los defectos en los demás, tengo la excusa tengo la falta de tiempo o la disposición, la falta de disposición para yo mirarme a mí mismo. Entonces, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si la mayoría de los seres humanos se volcaran a revisarse a sí mismos en su perfeccionamiento moral y que quizás no les atañese tanto el hecho de estar viendo cómo van los demás, qué defectos tienen. Quizás rebajar o bajar mucho la crítica, el enjuiciamiento pasajero a la ligera, el uso de la palabra para denostar, para rebajar la valía de los demás. Entonces, es muy importante este aspecto. ¿Cuál es el verdadero carácter de la caridad bien entendida? Y el carácter de la modestia, que pareciera un valor pasado de moda. La modestia, la humildad, la caridad van de la mano, están muy relacionadas. El verdadero carácter de la caridad es la modestia y la humildad. Es decir, pareciera ser que la característica de la caridad se refiere propiamente a ser modestos, a ser humildes, por ejemplo. Dice que consisten en no ver más que superficialmente los defectos del prójimo. Es decir,
todos tenemos defectos. Mi papel aquí no es enjuiciar, no es ser juez de nadie. No vine a ver defectos en los demás o a ver cuántos defectos puedo encontrar en mis semejantes. No vine a ser juez del comportamiento y de la evolución de mis semejantes. Ya, dice, así como en esforzarse para hacer que prevalezca lo que en él hay de bueno y virtuoso. Ciertamente, cuando tenemos una valoración del otro, caemos en el extremo de ver defectos o de exaltarlos, ensalzarlos, y no nos esforzamos para ver lo bueno y virtuoso que puede ser la otra persona. Esto es un desequilibrio. Bueno fuera que estuviéramos mitad y mitad, que pudiéramos percibir sus cualidades, sus virtudes, que se supone las tiene, porque todos los seres humanos tienen, y a la mismo nivel ver los defectos, pero no con un afán de crítica o de condena o de una causa de nuestro victimismo, sino ver en los demás que pues, todos tenemos defectos, todos tenemos defectos que quitar y cualidades que pulir y acrecentar. Entonces, pues todos estamos en el mismo camino. Y nada ganamos con que ataquemos y denostemos a los demás por sus defectos. O sea, no, ¿qué se gana con eso? O sea, por un lado, hace crecer el defecto en el otro, al yo mirar el defecto en el otro, y por otro lado, tengo la consecuencia de haber mirado ese defecto en mi propio proceso personal. Por eso es casi imposible que los seres evolucionados se pongan a criticar a aquellos que estamos todavía en el mundo de la dualidad, en el mundo de la luz y las sombras. Y lo que dice aquí suena muy interesante, que muchos de nosotros pudimos no haberlo aceptado en algún momento. Aunque pudiera parecer que el ser humano es de lo peor, que pudiera ser que, no sé, pensar en personas, válgase, en personas que tienen defectos mayúsculos, han cometido muchos errores, han hecho mucho daño, pensar que ellos son sus defectos. Y se nos dice que no nos equivoquemos. A nosotros no nos corresponde enjuiciar a nadie, por mucho que pensemos que lo debemos hacer, porque en el corazón humano, por muy corrupto que esté la careta o la máscara de esa persona, siempre va a haber en lo más profundo de su alma, de su interno, el germen de los buenos sentimientos. ¿Por qué? Porque en los demás está la chispa divina, esa luz espiritual, esa esencia brillante, y el hecho mismo de que esté la divinidad en el otro es motivo más que suficiente para educarnos en respetar al otro como yo me respeto a mí mismo y como quiero que me respeten. Aquí el problema está siempre que cuando no me respetan o cuando me siento ofendido, me doy motivos o excusas suficientes para atacar al otro, para denostar al otro, para criticar el comportamiento y los defectos del otro y exaltarlos, para pregonarlos a los otros. Entonces, para hacerlos público, por ejemplo. Entonces, ciertamente, hay un principio muy básico. Ama a Dios sobre todas las cosas, que eso hay que reflexionarlo bien, profundamente. ¿Qué significa y qué corresponde? ¿Qué elementos trae como consecuencia? ¿Qué actitudes deberíamos cambiar? Ama a Dios, la energía creativa, la fuente de todo bien sobre todas las cosas, porque también es tu modelo divino perfecto. Y ama a tu semejante como a ti mismo, porque tú estás en el otro está en ti. Tú eres el otro y el otro es uno contigo. No hay diferencia. Entonces, lo que hagamos con el otro, el universo no lo va a hacer con nosotros. Y es muy importante tener ese sentido de modestia, de humildad, que representa ciertamente la caridad cristiana, la caridad espiritual alta que nos están invitando a hacer. Entonces, siempre, siempre, por muy mal que veamos la máscara de nuestro semejante, llena quizás de defectos, de vicios, de hábitos no correctos, de actos reprobables, según nosotros, él tiene un corazón divino, tiene una chispa divina
y no seremos nosotros los que nos corresponda juzgar a nadie. Me recordó el caso de un caso de psicología en el cual una persona tuvo su hermano, que era un hermano pequeño, era el menor de la familia, y ese hermano cometió un error grave porque cayó en la delincuencia, cayó en las drogas, y en un momento dado, pues tuvo el infortunio, cometió un infortunio de atentar con la hija de su hermana, de alguna forma. Entonces, esta persona no lo quiso perdonar. El muchacho eh, propiamente murió en situaciones lamentables, en condiciones lamentables, y fue relegado en la sociedad y aún en su propia familia por sus hábitos. Tenía muchos vicios, tenía muchas tendencias a la autodestrucción. Y esta persona me decía que, pues qué bueno que murió joven, ¿no? Porque era la oveja negra de la familia. De alguna forma dijo, bueno, creo que es mejor que haya muerto y que no esté haciéndonos padecer tanto por sus delincuencias, ¿no? Y a mí me pareció interesante. Y fíjense lo interesante del caso, que uno tiende a juzgar por los hechos externos, por la faceta externa, pero él tiene una esencia divina. Y curiosamente, supe después, bueno, sin afán de dar el caso, dar comentarios del caso, detalles, ni nombres, supe también que esa persona, pues ciertamente había tenido desde su concepción el infortunio de haber sido, pues de alguna forma no valorado y no querido por su propia madre. Entonces, que de hecho parece ser que la madre pensó en abortarlo y el niño pues nació. Entonces también interesante que algunos jóvenes o niños que caen en la delincuencia, en sus situaciones de autodestructivas, por ejemplo, tendencias suicidas y todo eso, tiene que ver con programaciones en su concepción y también con la idea de destrucción que la madre les imprime, que quizás desafortunadamente piense en abortarlos y que parece ser que aunque no suceda, energéticamente queda grabado esa memoria en el joven o en el niño. Inconscientemente ese niño, ese joven se va a sentir no amado, no valorado y se va a sentir que no merece vivir inconscientemente porque esa fue la programación de la madre. Entonces, no todo lo como lo vemos es como es. Y es muy importante esto. Espero que este caso pues nos mueva a reflexionar, aunque muchas veces somos muy orgullosos, muy egoístas y nuestra vara de medir es más estricta para con los demás que para con nosotros. No podemos enjuiciar a la ligera, no debemos, no nos corresponde. En cada alma, en cada ser humano, hay una esencia que es de Dios. Y el estar criticando, enjuiciando, descalificando y atentando contra el otro, es atentar contra Dios mismo, con uno de sus hijos o de sus hijas. Y eso es súper importante. Y dice espiritismo, doctrina consoladora y bendita. Entendemos que muchas personas no les interesa el espiritismo y pues cada quien decide. Sin embargo, el espiritismo es una de las pocas enseñanzas que he descubierto que tienen una visión muy alta del mensaje de Jesús. Digo, se respeta las religiones, las creencias cristianas, pero más allá de ahí, el espiritismo es una doctrina consoladora, educativa, una doctrina que se funda en los principios espirituales, morales, de una conducta auténticamente cristiana, me atrevo a decirlo. Digo, puede haber caridad en las iglesias católicas, evangélicas, protestantes, etcétera. Pero es ciertamente que el espiritismo, por ejemplo, al hablarnos de reencarnación, al hablarnos de la ley de causa y efecto, ley del karma, al hablarnos del mundo espiritual, de la muerte, que hay más allá de la muerte, al hablarnos de los niveles vibratorios, del periespíritu y de muchos otros aspectos metafísicos o de no físicos,
pues es una doctrina bastante completa. El espiritismo de Kardec, de la base de Kardec, fundamentada en Kardec, es de mi más amplio reconocimiento. Es una doctrina bastante maravillosa, muy completa, muy consoladora, muy verdadera, muy auténtica. Entonces, sí los invito a que al menos se permitan estudiar un poco más esta hermosa doctrina, que más que educarnos o más que enseñarnos intelectualmente, es un camino para la transformación o la renovación moral y espiritual. Entonces, es llegar a la caridad práctica, llegar a la caridad del corazón, caridad para con el prójimo como para con uno mismo. Es en suma, en una palabra, caridad, caridad para con todos y amor de Dios por encima de todas las cosas, porque el amor de Dios resume todos los deberes y porque es imposible amar realmente a Dios sin practicar la caridad. Habrá algunos estudiantes de espiritualidad que piensan que amar a Dios es en la meditación o en la oración o en los rezos o no sé, en el rosario o en la práctica de meditación trascendental, práctica de poderes. Pero lo cierto es que la prueba mayor está en nuestra relación con los demás. Si somos capaces de perdonar, de consolar, de ayudar al prójimo como a nosotros mismos, al menos respetarlo como esencia divina que es, estaremos iniciando una práctica de caridad correcta. Entonces, esto de la caridad, la práctica de la caridad para con el prójimo, dice, Él la ha hecho una ley para todas sus criaturas. Y es importante reflexionar esto. Dufetre, obispo de Nevers, Burdeos. Y aquí termina esta parte. Como tenemos un poquito de tiempo, vamos a continuar. Aquí ya vienen una serie de preguntas que me he permitido enfatizar las respuestas o las partes más interesantes. Espero que esta pequeña explicación haya concientizado un poco más cuando tenemos la capacidad, la oportunidad de relacionarnos con los demás y quizás veamos el infortunio de padecer las injusticias de los otros, recordar que esta instrucción, mantener la calma, mantener la paz, eh, mantener ese sentido de indulgencia, de bondad, de benevolencia, de paciencia, eh, de mantener la calma, la paciencia, de bendecir internamente la luz divina en el otro, aunque su yo externo o su yo humano esté haciendo mil cosas que no debería, pero pues, finalmente él o ella vivirá las consecuencias de su mal proceder, de sus palabras, de sus actos, de sus intenciones no correctas, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir, si les parece. Cualquier duda, pregunta o comentario lo pueden escribir en el canal en YouTube, donde va a quedar esta instrucción y estamos abiertos a mejorar. Estamos terminando este año y quiero dejar las instrucciones pendientes que quedaron guardadas y grabadas en el canal para que puedan ser consultadas en estos días. Y hay una pregunta que hacen los espíritus guía. ¿Está permitido reprender al prójimo, observar sus imperfecciones y revelar el mal que comete? Por ejemplo, reprender al prójimo es como llamarle la atención, tomar nota de sus imperfecciones y revelar ante los demás el mal que comete estará permitido. Una pregunta para todos. Ciertamente, todos debemos trabajar por el progreso de todos, de la comunidad. Recordemos la unidad uno, que es cooperación. Es una ley para todos los que buscamos el camino, aprender a cooperar. Y sobre todo, cooperar con aquellos que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra autoridad, como seres que los procuran, que los forman, como el caso de los padres, por ejemplo, o de los hermanos mayores para con los hermanos menores. Se nos ha confiado, por ejemplo, la tutela a los que somos profesores con respecto a los alumnos o, sí, sobre todo los estudiantes. Entonces,
Cuando uno necesita reprender al prójimo, es decir, que vuelva a aprender, que se dé cuenta de algo que tiene que darse cuenta, debemos hacerlo con moderación y sumo cuidado, con mucho respeto y con mucho amor, no violentando nuestra palabra, nuestra intención, con un fin útil y no como se hace la mayor parte de las veces, por el placer, el gusto de denigrar a la persona. O sea, es interesante que, aunque somos muchas veces jefes en el trabajo, profesores o somos responsables de la formación, de la tutela de algunas personas, pues debemos, es conveniente reprender al otro, llamarle la atención, pero hay que hacerlo con, con paciencia, con mesura, con moderación, con dulzura, con verdad, sin que nos involucremos emocionalmente, en el sentido de tomarlo como tomar a pecho el daño o el mal o la actitud que la otra persona tenga. Y eso no es fácil, porque, por ejemplo, dicen por ahí, es que es de mecha corta, es decir, nos enojamos a la primera. Si alguien se equivoca, quizás lo pregonemos ante los demás, busquemos castigarlo, y eso no está bien. Debemos buscar hablar con la persona, si es posible, apartarlo y hablar con él. Digo, de alguna forma, o con ella, se requiere moderación, se requiere comprensión, se requiere mucha paciencia, mucha dulzura, mucha empatía. Y más que hacer una reprobación a alguien, antes primero deberíamos hacerla a nosotros mismos. Es decir, la autoridad moral se debe de ganar. O sea, una autoridad que tiene la capacidad de reprender, de llamar la atención a otra persona, debe de tener suficiente mérito moral. Antes de reprobar algún aspecto del otro, debemos dirigirnos a nosotros mismos, procurando averiguar si no estemos en un caso similar o peor que lo que queremos reprobar o queremos ajustar. Entonces, la reprobación debe ser dirigida también a uno. Entonces, de ahí se da que en los planos espirituales, aquellos que nos ayudan, aquellos que nos corrigen, lo hacen de manera muy respetuosa, no se entrometen, se requiere una invitación de nuestra parte para recibir una evaluación objetiva de nuestro comportamiento, de nuestro proceder. Entonces, esa sería la respuesta. Pregunta 20. ¿Será reprensible observar las imperfecciones del prójimo cuando de eso no resulte ningún provecho para él y aunque no las divulguemos? ¿Será reprensible observar las imperfecciones del prójimo cuando no hay ningún provecho para él? La respuesta sería, ¿qué sentido tiene reprender las imperfecciones del otro cuando de eso no va a resultar ningún provecho para él? No tendría sentido. Y aunque no las divulguemos, por ejemplo. Y aquí viene elementos de complementación a la respuesta. Pues ciertamente que todo depende de la intención. Ciertamente no podemos caer en el extremo de ver solo el bien, de simplemente, dice, por cierto, no está prohibido ver el mal cuando el mal existe. Ponernos nuestros lentes de rosados para ver solo el bien y creer que todo es perfecto es una ilusión que tarde o temprano nos lleva al desastre, al extremo. Entonces dice que el error consiste en hacer que esa observación redunde en detrimento del prójimo. O sea que el error consiste en hacer que esa observación que hacemos caiga o genere en detrimento del propio individuo y lo desacredite sin necesidad alguna ante la opinión de los demás. Y esto es interesante. Si lo que vamos a reprender
lo hacemos de manera equivocada, puede ser que no ayude a la persona a reflexionar. Puede que lo desacreditemos ante los demás y por ende, pues no lo beneficiemos, no se logre una mejora. También sería reprensible hacerlo solo por complacerse uno mismo, ponerse como juez y verdugo, por ejemplo, por encontrar un sentimiento de malevolencia y de satisfacción por encontrar a los otros en falta. Es decir, como yo estoy bien y tú estás mal. Yo soy mejor que tú, por ejemplo. Entonces, esta sería la respuesta. Eh, Ciertamente, cuando no se logra ningún beneficio para él, ¿qué caso tiene, no? Lo que buscamos no es condenar, no es limitar, no es enjuiciar. Lo que deberíamos buscar es invitar a la reflexión, invitar al cambio, invitar a que se dé cuenta y abra su conciencia para que pueda comprender una verdad que lo ilumine. Es lo que deberíamos hacer. Pregunta 21. Creo que con esta terminamos. ¿Habrá casos en los que sea útil revelar el mal ajeno? Por ejemplo, el mal ajeno, ¿será útil revelarlo? Dice que si solo las imperfecciones de esa persona solo la perjudican a ella misma, pues no tendría ninguna utilidad en darlas a conocer a los demás. O sea, si esa persona tiene imperfecciones que la perjudican, ¿qué caso tiene que las divulguemos a otros si no le va a dar ningún beneficio a esa persona? En cambio, si esa revelación del mal ajeno no lo hacemos, esa omisión podría ocasionar perjuicio a otras personas. Y debemos recordar que es preferible procurar el interés del mayor número al interés de una sola persona. Es decir, tengo conocimiento de alguien que está haciendo mal, por ejemplo, que está adulterando la comida, que está posiblemente haciendo daño a otros y los otros no se dan cuenta. Entonces, en ciertas circunstancias sí es necesario desenmascarar la hipocresía y la mentira. Puede constituir esto un deber. ¿Por qué? Porque más vale que una sola persona sea de alguna forma entregada a la justicia y sea declarada la verdad de esa persona, a omitir, a no decir nada, a quedarnos callados, y eso puede generar mayor sufrimiento para muchas personas que serían sus víctimas. En un caso así, propiamente, dice la instrucción, sí es necesario evaluar la suma de las ventajas y de los inconvenientes, pero muy, muy claro, cuando el mal se debe de revelar, es cuando ciertamente es necesario saberlo para alertar a otros, para evitar que se siga cometiendo daño a otros. Por ejemplo, hay una persona que puede ser un ladrón, puede ser un violador, etcétera, y nosotros estamos claros de que esa persona puede seguir cometiendo ilícitos. En un momento dado, si es necesario revelar ese mal o ese defecto de nuestro semejante para evitar que más víctimas caigan en sus redes, por ejemplo. Entonces, todo depende de las circunstancias, de las ventajas y de los inconvenientes, y que es preferible, pues, que esa persona sea sometida por la justicia divina y humana y evitar que otros pues, sigan sufriendo, porque si no, precisamente podríamos caer en ese defecto de omisión, el saberlo y no decirlo por comodidad, pero en perjuicio de otras personas. Entonces, esta sería mi humilde explicación de esta parte temática. Aquí dice San Luis, París, 1860. Aquí termina la instrucción y yo agradecerles a todos ustedes que escuchen estas instrucciones, que no las vean como instrucciones que pueden ser, parecieran, muy censuradoras, moralistas, porque si se fijan ustedes, la mayor parte de las instrucciones suenan muy bien. Es como si reflejaran el espíritu de Jesús, pero la mayoría de nosotros lo vemos como muy difícil,
¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a tratar al otro como mi semejante si me ha hecho tanto daño? ¿Cómo voy a tratar bien a alguien que me ha hecho tanto mal, por ejemplo? Eh, Hay muchos aspectos que nos contravienen, como que nos causan conflicto. Por ejemplo, me comentaba el caso, una persona, dicen, yo ya no vuelvo a poner la mejilla, la otra mejilla, porque toda la vida me han estado dando cachetadas, ya se me acabaron las mejillas. Y eso es una interpretación errada completamente de la frase, si te pegan una mejilla, pon la otra, porque no es así. Entonces, aquí lo importante del estudio es precisamente tratar de entender el trasfondo de las citas bíblicas, de los pasajes del Evangelio, sea que se estudien en el espiritismo o en una escuela religiosa o en la misma iglesia, donde sea. Lo más importante es tener claro cuáles serían las actitudes morales que debemos de implementar en nuestro trato diario con los demás. Es muy bonito el resumen que hace las enseñanzas espirituales. Amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu ser y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué entraña eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo puedo llevar a la vida práctica, al día a día? El Evangelio, según el Espiritismo, nos da mucha claridad al respecto y yo los invito a entenderlo si realmente queremos continuar un camino espiritual serio, de altura, de verdad y sobre todo que va propendiente a mejorarnos, a perfeccionarnos como espíritus encarnados en la tierra. Les agradezco mucho su paciencia, su atención. Les deseo una muy feliz Navidad, un próspero año 2026 y que esta época, esta temporada, sea una temporada de paz, de amor, de alegría y sobre todo de un deseo de renovación para el 2026. Estamos invitados a recordar que el tiempo pasa y cada día pasa y quizás no hemos pensado que el tiempo es un valor muy alto, muy grande y que realmente la oportunidad de cambiar es aquí y es ahora, en lo poco, en lo pequeño, pero empezándolo a hacer con esa intención, porque solo así podremos verdaderamente alcanzar la felicidad, aprender a vivir en armonía y en paz. Les agradezco, les doy un abrazo muy formal, muy fraterno, no digo formal, digo más fraternal, eh, y un deseo sincero de elevación en estos días. Que pasen excelente día, excelente tarde y excelente noche. Nos vemos en el próximo estudio, en el capítulo 11, Amar al prójimo como a sí mismo. Muy interesante. Gracias. Bonita noche. Hasta luego.